El último año ha sido testigo de diversas manifestaciones sociales, las cuales han causado diversas reacciones a la sociedad colombiana. Reformas, aumento de la politización en los medios y en las redes sociales, aumento de casos en contra de los derechos humanos, tanto en la capital como en los demás municipios del país, problemas ambientales y demás, todo esto alrededor de un ambiente preelectoral. La sociedad colombiana, aunque se haya visto ahogada en una cuarentena obligatoria, tomó la decisión de ejercer uno de sus derechos fundamentales, el derecho a la protesta, para alzar su voz y exteriorizar su inconformismo con el sistema actual, las coyunturas estructurales y sus decisiones. Este derecho se encuentra cobijado bajo la Constitución en el artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. De igual forma, se evidenciaron distintas dinámicas de interacción ciudadana a través de distintos medios por los cuales también visualizamos maneras de pensar y actuar. Es así como se presentará un corto análisis de lo ocurrido y de sus principales actores, la población, el Estado y los medios de comunicación. En primer lugar, debemos comprender que las manifestaciones producidas por el paro nacional en el 2021 recorren un largo trayecto de denuncias ciudadanas desde hace ya varios años. Como sabemos, la actual situación alrededor de la pandemia del COVID-19 mantuvo en pausa los movimientos sociales y presentados en el año 2019 y 2020, donde ya se había salido a protestar bajo el mandato del actual presidente Iván Duque, por lo cual las exigencias de las personas no pudieron terminar de expresarse. Fue en el 2021 cuando se propusieron las reformas, la tributaria, de salud y educativa, las cuales volvieron a encender el avivamiento social por la subida de precios de, por ejemplo, la canasta familiar. La razón se debió a que los diferentes sectores del país se encontraban en desacuerdo con varias de las proposiciones de estas y que poco después el exministro de Hacienda diera lugar al mal nombrado nuevo florero de Llorente, el cual fue una declaración en donde afirmaba con desconocimiento que una cubeta de huevos valía 1.800, lejos del promedio del producto, el cual ronda los 9.000 pesos. Es así como se desató uno de los más grandes paros en Colombia. Además, como lo escribió el Comité Nacional de Paro en su comunicado, también se expresaron allí los demás problemas sociales acumulados. Altos índices de desempleo, pobreza y desigualdad, crisis de salud pública causada por la COVID-19, lento proceso de vacunación, renta básica del salario mínimo, subsidio a las pymes, masacres y asesinato a líderes sociales, paramilitarismo en los territorios, militarización en la vida civil, crisis carcelaria, criminalización de la protesta social e incumplimiento de los acuerdos de paz. Los hechos presentados en las manifestaciones tuvieron la atención de todo un país. Pudo presenciarse un acto claro de efervescencia colectiva en los participantes de esta misma, aun cuando nos encontramos en la mitad de una subida de casos de positivos. Con la efervescencia colectiva aludimos al término acuñado por Emile Durkheim, el cual se refiere a los momentos de la vida social en los que un grupo de individuos que componen una sociedad se reúne para realizar un ritual religioso. En este caso sería el paro. Durante estos momentos el grupo se reúne y se comunica en un mismo pensamiento y participa en una misma acción, que sirve para unificar a un grupo de individuos. Esta efervescencia colectiva se evidenció principalmente en la actuación de varios actores sociales, como menciona Pietro Aglemio, miembro del Servicio de Paz y Justicia SERPAP, a quienes alude como los de abajo. Pareciera que los jóvenes más empobrecidos y los estudiantes, los indígenas y campesinos con sus maravillosas mingas como pueblos de paz y equilibrio, las mujeres, los obreros, los afrodescendientes y desplazados son quienes lo sostienen. También menciona que fue interclasista, interétnico, anticonstitucional, antineoliberal y por supuesto antigubernamental. Aunque todos los sectores sociales salieron a la marcha a ejercer su derecho a la protesta no violenta, este se tornó en varios lugares en zonas de violencia, abuso de poder de parte de las autoridades y destrucción de propiedades públicas y privadas por parte de un grupo de personas que decidieron hacer actos vandálicos, deslegitimando la verdadera protesta social y la convivencia pacífica de los que participaron en ella. Este caso creó división nacional, en primer lugar por el comportamiento de la policía y entes de control en las calles, quienes ya venían desde situaciones de confrontación y malestar colectivo al haber sido usados para mantener a la población dentro de sus casas en el tramo de tiempo de la cuarentena obligatoria que se implementó en Bogotá. En segundo lugar, por la respuesta represiva del gobierno y a la no negociación de la imposición de la reforma, que más adelante terminaría cayéndose acompañada de la renuncia del ministro sin frenar el disgusto colectivo. Y por último, por el comportamiento de los responsables de los bloqueos, por los cuales muchas personas locales y mercados manifestaban estar desabastecidos, al no poder recibir los camiones con los suministros. Hubo incluso casos donde se manifestaba que no dejaban pasar ambulancias, presentándose un caso en donde murió un bebé al no poder llegar a tiempo al hospital.
El tema de los bloqueos causó mucha discusión al cuestionarse si eran legítimos o no al ser usados en el paro nacional, tanto así que el presidente Iván Duque firmó el decreto 575 del 28 de mayo del 2021, en el cual daba la instrucción a los alcaldes y gobernadores de levantar a la fuerza todos los bloqueos, cerrando así las vías de conversación con la población. Varios expertos expresaron su preocupación por tal decreto, debido a que afirmaban era anticonstitucional por la siguiente razón. El decreto es inconstitucional al ordenar levantar a la fuerza todos los bloqueos, pues muchos de ellos están protegidos por el derecho a la protesta, aunque haya otros que lo desborden por afectar desproporcionalmente derechos de terceros. Es inconstitucional al no señalar que incluso frente a bloqueos manifestantemente desproporcionados, los alcaldes y gobernadores deben privilegiar el diálogo para concertar su levantamiento, antes de recurrir a la fuerza. Es inconstitucional al no indicar con claridad que cuando la fuerza resulte necesaria, por haberse agotado cualquier posibilidad de concertación, el uso de la fuerza debe ser estrictamente proporcionado y respetar los estándares legales, constitucionales y de derechos humanos en la materia. Es inconstitucional al no aclarar el uso de la polémica figura de la asistencia militar, pues no puede usarse al ejército para levantar bloqueos o enfrentar manifestantes. Por ende, deben intentar levantar únicamente los bloqueos desproporcionados y no todos los bloqueos. En esos casos deben intentar el diálogo y la concertación primero. Por último, debemos hablar de los medios de comunicación, los entes emisores que tomaron un papel muy importante en todo el desarrollo de los acontecimientos, debido a su capacidad de informar lo sucedido cada día a miles de ciudadanos por distintos medios, ya sean televisivos, radiales, en redes sociales, etc. Acorde con el artículo 20, el cual garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Además, son libres y tienen una responsabilidad social. Además, se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no habrá censura. Sin embargo, el papel de estos en la sociedad tiene una labor homogeneizadora, al estar concentrado el mercado de la información en unos pocos medios, por ejemplo, en televisión de Caracol o RCN, o en periódicos como El Tiempo, El Espectador o Semana, por nombrar algunos. Más aún cuando estos comparten el discurso oficial con el gobierno y organizaciones poderosas tanto económicas o políticas en Colombia. De modo que la información que se comparte tiende a ser politizada y llena de mensajes los cuales las personas tenderán a aceptar como propios, las verdaderas normas y valores de la sociedad, provocando así un imaginario social que al final se convertirá en la manera de pensamiento hegemónica en la cual la sociedad terminará basando su forma de vivir, por ejemplo en los casos de la gente de bien. Según Herbert Marcuse, esta clase de proceso a la final internalizará un estado de conformismo por el cual nadie se rebelará, ya que la finalidad de estos discursos siempre beneficiará al Estado, y si nos rebeláramos a ella, nos crearía un conflicto por el cual causaríamos malestar social, estigma hacia nosotros por parte del resto de la sociedad. Trayendo la anterior reflexión a la realidad, fue el uso de los discursos del enemigo interno y la criminalización de la protesta lo que ayudó a ver el paro nacional como un desorden mediático, promulgado por la extrema izquierda con el objetivo de desestabilizar el orden social y provocar un estado de anarquía. No muy lejos tenemos a políticos exigiéndole al Estado tomar cartas en el asunto, ya que las protestas podrían deberse a un caso de lo llamado revolución molecular disipada, una teoría muy controversial y por la cual el uso de la fuerza policial en varias zonas del país llegó a cobrar la vida de varios manifestantes y policías. Es probable que hayamos sido testigos de uno de los casos de justicia mediática más evidentes en los últimos años, con el objetivo de criminalizar los problemas sociales que estaban saliendo a flote. Tenemos de ejemplo las noticias acerca de sujetos vándalos y terroristas infiltrados en las marchas, quienes eran estudiantes o guerrilleros, y aunque no negamos su intervención en algunas manifestaciones, no dudaron poco en socavar el apoyo social que venía trayendo el paro desde su comienzo. En resumen, luego de tales afirmaciones y conflictos sociales y políticos, el mensaje y los objetivos del paro nacional fueron llevados a un segundo plano, logrando así el objetivo del actual gobierno, silenciar el inconformismo social y seguir haciendo de las suyas, apoyado por los grandes medios de comunicación y su casi monopolio de información, ya que la existencia de medios más independientes y la actuación de ciudadanos a través de sus celulares, que son los comprometidos en compartir sus experiencias, logramos ver lo que verdaderamente se ve y se siente en las calles.
Para concluir, para poder lograr una verdadera transformación de nuestro día a día, se pide un cambio social y la única forma de lograrlo es evitando entrar al mismo juego al que participan las acciones violentas por parte de algunos sujetos y las manipulaciones por parte de los poderosos para poder avanzar en un gran cambio social que nos beneficie a todos y todas y poder encontrar la solución en forma conjunta para cerrar el círculo de violencia, desinformación, impunidad y desigualdad que se presenta en el país.